Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Bienvenidos, viajeros del tiempo. Aquí comienza Cápsulas de la Historia. Antes de poner en marcha nuestra máquina del tiempo, por favor, abrochen sus cinturones. Preparen sus mentes para el despegue y mantengan sus oídos en posición de escucha. Estamos a punto de poner rumbo hacia un emocionante viaje a través de las eras. Prepárense para la aventura de sus vidas en 3, 2, 1... Bienvenidos a Cápsulas de la Historia. Soy Ricardo Calvente y hoy la máquina del tiempo se detiene en la Alemania del siglo XIX para tratar de reconstruir la vida, pensamiento y el legado de Karl Marx, un personaje que, ya sea para aquellos que lo consideran un profeta incansable o para los que creen que es el perverso precursor de algunos de los más crueles regímenes totalitarios responsables de la muerte de millones de personas, claramente no deja indiferente a nadie. Ya se le admire o se le deteste, lo que es totalmente innegable es que Karl Marx transformó radicalmente nuestro mundo. Y es que, queridos viajeros, tras su obra, prácticamente casi la mitad de la población de nuestro planeta estuvo en algún momento viviendo bajo regímenes socialistas los cuales estaban, en cierto modo, inspirados en su legado. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una elegante ciudad de Renania fundada por los romanos, situada muy cerca de la frontera de Francia, en una época convulsa en Europa, recién concluida la Revolución Francesa con el golpe de Estado de Napoleón y en plena Revolución Industrial. Nos encontrábamos en la Europa de la Restauración, de la vuelta a los regímenes absolutistas. Él nació en el seno de una familia muy acomodada. No diríamos una familia de millonarios, pero sí de clase media alta. Sus padres provienen de familias de origen judío, si bien su padre, que poseía un bufete de abogados de cierto prestigio en la ciudad, consciente que en Alemania se está intensificando el antisemitismo, él, que no era un hombre de ideas religiosas, no era un hombre practicante del judaísmo, tenía una mentalidad progresista, decidió adjurar y hacerse el luterano, que era la religión dominante en la zona donde vivían. Eso es algo que pensaba que le podría salvar del antisemitismo, un pensamiento un poco inocente por su parte. Karl Marx comenzaría su formación inicial de la forma en la que lo hacían los hijos de clase alta, con profesores privados en casa. Clave en su futuro sería su paso por el Instituto de Treveris, donde, de la mano de un maestro amigo de la familia, Hugo Wittenbach, de ideas progresistas también, no es casualidad que entrara allí. Este le hizo entrar en contacto con ideas ilustradas, liberales, algo que era rara avis entre el tradicionalismo imperante en Alemania. Allí, Karl Marx entraría en contacto con las ideas de la Revolución Francesa, con autores como Voltaire, como Rousseau. Tan rara avis era este instituto que en 1832 fue asaltado por la policía, como lo oyen, con la excusa de que se distribuía literatura que apoyaba el liberalismo. Se llevaron detenidos a gran parte de los profesores y a su director, acusados de desacato a la autoridad. Sin embargo, la semilla liberal ya estaba plantada en la mente del joven Karl Marx. En 1835, con 17 años, su padre lo envía a estudiar a la prestigiosa Universidad de Bonn, a estudiar Derecho, para que en el futuro se hiciera cargo de su bufete, aunque Karl hubiera deseado estudiar literatura y filosofía. Y bueno, el derecho le aburría sobremanera.
Y con 17 años, fuera de casa por primera vez, en una gran ciudad, pues, ¿qué iba a hacer el muchacho? Además de leer el libro de filosofía, se dedicó a algo que pocos sospecharían con la imagen que se nos viene a la mente al hablar de Marx. Se dedicó a las fiestas, sí, a las fiestas, a la parranda. Era un juerguista de pro. Se pegó un año en Bonn, que era lo que estuvo, un año, de lo más divertido. Y llegó a casa, pues con suspenso, como era lógico. ¿Y qué causas trajo esto? Pues su padre, vistas sus notas, decide enviarlo esta vez a la Universidad de Berlín, una universidad con una fama mucho más estricta, con un pensamiento más tradicional, con profesores con más mano dura, a ver si lograban reconducirlo. Os adelanto, esto no funcionaría. Aunque, más mal que bien, Karl iba sacando adelante sus asignaturas, pero su interés por la filosofía, por la literatura, se iba acrecentando cada día más. Y estamos ante un momento clave en su futuro legado. Allí, en Berlín, entra en contacto con lo que conocemos como jóvenes hegelianos, los seguidores de la obra de Hegel, el gran filósofo idealista alemán, que había fallecido unos años antes y que se reunían en torno a la figura de Feuerbach, otra de las claves del pensamiento futuro de Marx, y de Bruno Bauer, ambos discípulos del propio Hegel. Como curiosidad, Bauer posteriormente sería mentor de un tal Nietzsche, aunque cuando Nietzsche se decantó por la filosofía abiertamente anti-hegeliana de Schopenhauer, también abandona al propio Bruno Bauer. Estos jóvenes hegelianos, liberales como hemos dicho, se oponían radicalmente al régimen político imperante, lo que le llevó a constantes problemas con las autoridades, pero Karl Marx entra en contacto con este grupo, se une a ellos, comienza a conocer las ideas de socialismo que debemos tener en cuenta. En esa época eran simplemente un concepto, una cuestión filosófica. Aún no se había llevado a cabo ningún tipo de revolución socialista, ni existían políticas de izquierda, ni partidos de izquierda. Curiosamente, todos estos hegelianos de ideas liberales provenían de familias ricas, por lo que su contacto con la clase obrera realmente era mínimo. Pero en fin, estas ideas, especialmente de Hegel y Feuerbach, se asentaron en la cabeza de Marx. Pero ¿entramos un poco en cuáles eran estas ideas o nos centramos únicamente en su biografía personal? Bueno, aunque en breve habrá capítulos cortos de filosofía en este canal, en este podcast, vamos a hablar un poco sobre lo que tomó de Hegel y Feuerbach el bueno de Karl Marx. De Hegel toma el concepto de proceso dialéctico, es decir, Hegel consideraba la realidad como un proceso dialéctico mediante el cual una idea, denominada tesis, conduce a una contraria, que sería la antítesis, para llegar a la superación de la contradicción, que sería la síntesis. Un ejemplo sencillo para ilustrar esto sería: todas las aves vuelan, sería una tesis, que tendría como contrapartida, como antítesis, que existen aves que no vuelan. Por tanto, podríamos llegar a la síntesis de la mayoría de las aves vuelan, salvo algunas como las gallinas. Por tanto, es un proceso circular, ya que esta síntesis vuelve a llevarnos a una nueva tesis que llevará a una nueva antítesis y a una nueva síntesis. También de Hegel toma el protagonismo de la historia. Este recorrido circular que hemos dicho antes lo considera inevitable y necesario, pues persigue un objetivo final. En el caso de Marx sería una sociedad que considera justa, para él la sociedad comunista. Y por último, pero no menos importante, toma de Hegel el concepto de alienación, algo que veremos constantemente en la obra posterior de Marx. Mientras no se logre el objetivo final de la historia, el que habíamos dicho antes, la sociedad justa, la sociedad comunista, el ser humano se encuentra alienado, deshumanizado, un concepto que tocaremos más a fondo en un rato cuando hablemos del marxismo. De Feuerbach, por otra parte, toma el concepto de materialismo. Para él, la única realidad que existe es la materia, concibiendo al ser humano como un ser material y no como un ser espiritual. Siguiendo esta línea, toma la alienación religiosa, considerando que el ser humano se encuentra alienado en la religión, proyectando a otro ser, Dios, fuera de sí mismo, siendo una ilusión creada por seres humanos insatisfechos con su vida, considerando que hasta que el ser humano no se liberara completamente de la religión, no tendría opción de realizarse plenamente. Con estas bases de Hegel y Feuerbach, Marx construye su propio pensamiento filosófico, conocido como materialismo histórico. Pero no nos adelantemos, que ya llegaremos a su obra. Hacemos un rewind y volvemos a 1836, con Karl Marx en la Universidad de Berlín, entrando en contacto con los jóvenes hegelianos
Y en esta época además conoce a su futura esposa, Jenny von Westphalen, que sería fundamental en su vida. Una aristócrata de una familia muy conservadora que jamás podría tolerar que una de sus hijas se casase con un judío, que además, aunque su familia fuera de clase media alta, no eran aristócratas como ellos. Así, tuvieron un noviazgo que duraría hasta el fallecimiento de los padres de ella, que ya sí no podían impedirlo, lo que supondría ser desheredada y repudiada por su familia. Marx logra terminar la carrera, y como era de esperar, lo último que pensaba era en ejercer la abogacía, para desesperación de su padre. Así, lo que hace es marcharse a Colonia, pone tierra de por medio y empieza a ejercer como periodista en la Gaceta Renana, una publicación de carácter radical donde expresaría sus ideas socialistas. Comenzaría como redactor y llegaría a ser director. Allí coincidió con Moses Hess, quien le presentaría una de las personas claves en su vida, quien luego sería su amigo hasta el final de sus días, Friedrich Engels. Su paso como periodista le enfrenta a la realidad política y a los problemas sociales, lo que lleva a que su pensamiento socialista, que hasta ese momento se basaba más en filosofía, no en vano había estado rodeado siempre de intelectuales y personas de cierto nivel adquisitivo, que no era la realidad del pueblo. Así se va radicalizando con cada bofetón de realidad que recibe. Y realmente, Marx era muy buen periodista. La Gaceta se vendía bien y Marx logró ganar bastante dinero. Sería la primera vez que ganaba dinero y probablemente fue la última. Poco más de un año le duraría la felicidad en la Gaceta. Su radicalización no pasó desapercibida y finalmente, tras una publicación criticando la censura impuesta por el rey Federico Guillermo IV, la policía acabaría clausurando el periódico y Marx, para evitar la cárcel, se exiliaría a Francia, a París. Ya en el exilio comienzan los problemas económicos. No están aún en la pobreza a la que llegarían posteriormente, pero ya tenían problemas para llevar una vida cómoda al estilo de la que habían llevado hasta ese momento. Y para rematar, su mujer se queda embarazada. ¿A qué nos lleva esta situación? Marx se sigue radicalizando cada vez en mayor manera. Aquí en el exilio comienza verdaderamente su amistad con Engels, al que conoció a través de Moses Hess anteriormente, pero fue aquí, en París, donde comienza su verdadera amistad. Engels era un millonario de ideas socialistas, algo que, aunque nos parezca extraño, no era un caso único. Había bastantes millonarios con ideas progresistas en la época. Engels no solo fue su amigo, sino también, podríamos decir, un banco que mantuvo en pie a Karl Marx. Pero, siendo justo, no únicamente a él, sino a otros muchos intelectuales alemanes exiliados. Dedicó gran parte de su fortuna a este menester. Al fin y al cabo, para los países una cosa era recibir a los exiliados como refugiados políticos y otra cosa era que realmente los quisieran allí, que no era el caso. Engels, como hemos dicho, además de auxiliarlo infinidad de veces económicamente, también se convierte en un compañero intelectual. En París, Marx sigue escribiendo para otra gaceta radical conocida como Anuarios Franco-Alemanes, a la que había accedido justo antes de su exilio, dirigida por Ruge, otro revolucionario socialista alemán. La Gaceta, que pretendía implicar a escritores tanto franceses como alemanes, realmente estaba dominada por estos últimos, salvo por un exiliado no alemán, de origen ruso, y con quien Marx mantendría después una rivalidad eterna, Bakunin. Marx también entra en contacto con un grupo de exiliados alemanes que eran conocidos como la Liga de los Justos. Posteriormente se llamaría la Liga de los Comunistas, donde redactó el Manifiesto Comunista, una obra clave para entender su figura. Las actividades que llevaba a cabo en esta liga llamaron la atención del gobierno alemán, que presionó al francés para que Marx fuera también expulsado de Francia, algo que conseguirían en 1845. Así que Marx hace las maletas para una breve estancia en Bélgica, una pequeña estancia en Colonia, donde tenía esperanza que llegara una revolución, pero lo único que encontró fue una nueva orden de exilio, tras otra serie de artículos publicados en la nueva Gaceta de Renania. Finalmente se desplazaría ya de forma definitiva a Londres. Gran admirador de Cervantes y de Shakespeare, Marx, y en esto coincide todo aquel que lo conoció, era un trabajador incansable. Podía estar largas jornadas dedicado a sus manuscritos. De pocos excesos,
poco amante de la fiesta, quién lo diría tras el añito que se pasó en Bonn. Eso sí, fumador. Era difícil verlo sin su pipa, lo que le acabaría acarreando problemas gravísimos en el futuro. Muy interesado en los idiomas, era lo que conoceríamos hoy como un políglota. En lo que a la familia respecta, a pesar de las calamidades que le tocó vivir, era un hombre familiar. Sus hijos lo adoraban, o al menos lo que se ha podido saber de ellos, porque, hablando de calamidades, Marx tuvo 7 hijos y le tocó enterrar a 6. Terrible. Y su esposa estaba profundamente enamorada de él y lo admiraba tanto como hombre como intelectual. Ya en Londres, la vida de Marx y su familia empeoraría muchísimo. Su situación económica era deplorable. Además, cada vez tenía peor recepción entre los propios intelectuales. En esas fechas publica el 18 Brumario de Luis Bonaparte, una obra que trata de la Revolución Francesa y critica duramente el papel de la burguesía. En ella desarrolla más el concepto del materialismo histórico, sobre el que ya había escrito anteriormente junto con Engels en la obra La ideología alemana. En el 18 de Brumario de Luis Bonaparte encontramos también los conceptos de la lucha de clase, de la dictadura del proletariado, avanzando que el proletariado triunfante tiene que destruir el Estado burgués. Como ya digo, esta publicación le hace tener peor recepción entre la propia burguesía, entre los intelectuales burgueses, que precisamente eran los que compraban sus manuscritos y pagaban sus artículos. ¿Queréis que entremos un poco en este materialismo histórico de Marx? Bueno, si tanto insistís, vamos a entrar. Para entenderlo, es necesario conocer la visión antropológica de Marx. ¿A qué nos referimos con esto? A conocer la visión que tiene Marx sobre el ser humano. Para él, al igual que Feuerbach, el ser humano es materia. Por tanto, no existe ni Dios ni ninguna otra realidad espiritual. El ser humano es un ser natural, activo y social. No puede aprovecharse directamente de la naturaleza, sino que necesita transformarla. Y esta transformación se realiza mediante el trabajo, que es una actividad social relacionando la naturaleza y otros seres humanos. Con esta base considera que el trabajo humaniza, pero ¿cuál es la relación del ser humano con el trabajo dentro del sistema capitalista industrial? Pues nos encontraríamos de nuevo con el concepto de alienación. El ser humano no puede realizarse con el trabajo dentro de un sistema capitalista, sometido a unas condiciones indignas y con un salario que no le ofrece una mejora de su vida. Por eso usa la expresión hegeliana de alienación. Marx señala que existen varios tipos de alienación en el ser humano. En primer lugar, sobre todos, destaca la alienación económica del trabajador respecto del producto de su trabajo. ¿Qué significa esto? Podríamos considerar que si el ser humano produce algo, este algo es obra del trabajador. Sin embargo, en el sistema capitalista industrial, el trabajador es desposeído del resultado de su trabajo que pasa a ser propiedad del empresario. Por tanto, el trabajador se relaciona con su producto como una cosa extraña, es decir, lo que produce no le pertenece, y esto va estrechamente relacionado con la propia actividad productiva. La actividad de trabajar no le produce satisfacción al trabajador y no le permite realizarse como ser humano. Como último punto de esta alienación económica se reduce a la propia esencia del ser humano que, a diferencia de los animales que producen únicamente lo necesario de forma inmediata, el ser humano es capaz de producir activamente y de forma creativa e ilimitada. Sin embargo, dentro del sistema capitalista industrial, este trabajo alienado reduce la capacidad productiva a la propia supervivencia, lo que equipara al ser humano con un animal. ¿Y cuál señala Marx que es la causa de esa alienación económica en el ser humano? Pues Marx la señala con claridad: la propiedad privada de los medios de producción sobre la que se basa el sistema capitalista industrial, por lo que la solución pasaría por cambiar el sistema capitalista por otro donde el trabajador se realice en su trabajo, no sea tratado como un objeto y el producto le pertenezca. Además de la alienación económica, Marx señalaba otras relacionadas a ella: la alienación social, ya que el sistema capitalista determina la división de la sociedad en clases dominantes, burguesía, y clases dominadas, el proletariado; la alienación política, ya que nos encontramos ante un Estado burgués que beneficia a estas clases dominantes, por lo que el proletario lo ve como un enemigo, cuando el Estado debería estar al servicio de todos; la alienación religiosa. Marx hablaría de la religión como el opio del pueblo, que prometía al proletario un premio en otra vida del que no ofrecía ninguna prueba, mientras que en esta predicaba la resignación, paralizando los intentos de revolución. Como última alienación, Marx señalaría la filosófica. Marx, tirando piedras sobre su propio tejado incluso,
señalaba que la filosofía creaba un mundo ideal teórico, pero que en la práctica no cambiaba nada, por lo que considera que hay que cambiar las circunstancias en las que el ser humano vive y no hablar tanto de ellas. Entendiendo estas alienaciones y el concepto de ser humano que tenía Marx, podemos adentrarnos en el concepto de materialismo histórico. Según él, para estudiar toda sociedad en la historia, no se debe partir de los pensamientos de los individuos, es decir, de las ideas, sino en la forma en que estos individuos producen los bienes necesarios para su vida, es decir, los que los seres humanos producen y cómo lo producen. Con esto, Marx establece que el modo de producción se encuentra determinado por dos sistemas: la infraestructura económica, que es el modo en que está organizada la producción, y la superestructura ideológica, que es el sistema político, social, jurídico, ideológico que predomina en esa sociedad. La tesis básica de la filosofía de Karl Marx señala que en cada época la infraestructura económica, que se divide a su vez en fuerzas materiales y en las relaciones de producción, determinan la superestructura ideológica. En resumen, la forma en que se realiza la producción pone límite a la infraestructura económica, y esta a su vez determina la forma de pensamiento e ideas de la época. Para Marx, pensamos como pensamos determinados por nuestra infraestructura económica, no pensamos libremente. Por tanto, para materializarse un cambio histórico, la clave para Marx es la lucha entre las fuerzas materiales de producción, que son las personas que producen, y las relaciones de producción que componen la infraestructura económica, es decir, la relación entre el trabajador y el empresario. Lo que se conoce como lucha de clases, que es, por tanto, el motor de la historia. Tras este paréntesis filosófico, retomamos la vida de Marx en Londres. La burguesía, que lo había mantenido hasta entonces comprando sus publicaciones, lo había dejado de lado. Lo trataban ya como un apestado. Publica también Miseria de la filosofía, respuesta a la obra La filosofía de la miseria de uno de los padres de la anarquía, Proudhon, donde va argumentando en contra punto por punto. Por si tuviera pocos problemas, en 1848 asistimos a una nueva revolución en Francia, que se extiende por más países y que lo que provoca es una reacción conservadora que le aísla aún más, dejándolo ya en una situación casi desesperada. Intenta salir adelante nuevamente como periodista, escribiendo artículos encargados, a demanda, sobre lo que le pedían, de forma muy esporádica. Su vida personal se iba derrumbando y él se encerraba aún más en sus escritos. En esta fecha fallecen varios de sus hijos por enfermedades estrechamente relacionadas a esta situación de extrema necesidad por la que estaba pasando. Tanto la familia de su esposa como la suya propia los habían desheredado, por lo que recibir algún tipo de ayuda familiar era directamente imposible. Haberse declarado abiertamente comunistas en familias burguesas era como desaparecer. A pesar de todo, Karl Marx seguía considerando que la revolución era posible y que estaba cercana. Consideraba que la clave residía en la organización y no que cada grupúsculo socialista de los muchos que estaban desperdigados por toda Europa actuara por su cuenta. Y con este espíritu se convoca la Primera Internacional en Londres, con la idea de crear una organización que dirigiera de forma coordinada a todo el movimiento socialista internacional. Se reunieron en varias asambleas la mayoría de representantes de estos grupos socialistas, y siendo justo, esta Primera Internacional fue todo un calvario para Marx, a quien se le daba muy bien escribir, se le daba muy bien pensar, pero no se le daba bien la política, no se le daba bien negociar, no se le daba bien dar discursos, era algo que odiaba. La Primera Internacional no logró realmente articular el movimiento socialista, pero sí que le supuso una carga más de trabajo a Marx, que además sobre esta época publica el primer volumen de su obra más conocida, El Capital, donde ya define totalmente su pensamiento y profetiza en relación con el futuro de la humanidad y de la riqueza. Profetiza que esta riqueza cada vez se concentraría en menos manos y que, por tanto, crecería el proletariado hasta el momento en que la situación llegara a ser insostenible y comenzaría la revolución socialista. Para Marx, esta revolución era inevitable. Se llegaría a ella se hiciese lo que se hiciese. No vivió para comprobar que las cosas no suelen ser tan sencillas. La obra de El Capital es una obra de una importancia tal que no es únicamente teoría económica que explique los medios de enriquecimiento,
ni tampoco es una mera crítica o teoría moral o política que denuncia la desigualdad, sino que es una mezcla de ambos, lo que le hace una obra imprescindible. Pero bueno, de la jaula de grillos que supuso la Primera Internacional surgen dos corrientes socialistas. Una, que conocemos como marxismo, y otra, la de su gran rival, que hoy conocemos como anarquismo, con Bakunin como cabeza visible. En aquel momento no tenía nombre, se les llamaba bakuninistas. Marx consideraba que en términos estratégicos el socialismo debía fundar partidos políticos, presentarse a elecciones y mejorar las condiciones de la clase obrera, además de reforzar la imagen socialista, concluyendo con una revolución cuando llegase el momento más apropiado, lo que llamaría la revolución del proletariado, y que inevitablemente llevaría a la construcción de la sociedad comunista. Por su parte, su rival Bakunin, mucho más idealista, era partidario de fundar sindicatos y usar la lucha obrera directa y, en cuanto fuese posible, tomar el poder mediante una huelga revolucionaria. Este movimiento, el anarquismo de Bakunin, además de cargar con una ola de atentados por Europa, sería un dolor de cabeza para Marx, quien en su intento por aunar a los socialistas en la Primera Internacional, lo que logró fue la escisión definitiva en dos corrientes, anarquistas y marxistas. Mientras el anarquismo, como hemos dicho, dejaba una ola de atentados por toda Europa, el marxismo comenzaba a fundar partidos políticos socialistas, que en sus estatutos se declaraban marxistas. En 1871 se produce un movimiento conocido como la Comuna de París, que duraría unos meses. Tras el derrumbe del gobierno del emperador Napoleón después de la Guerra Franco-Prusiana, en esta Comuna de París se aplicaría un régimen inspirado en un movimiento socialista. Fue aplastado por el ejército en una auténtica matanza que derivó además en una persecución contra los comunistas, lo que, por si fuera poco, agravó aún más la ya complicada vida de Marx en Londres. La Primera Internacional cambiaría su sede de Londres a Nueva York y finalmente desaparecería tras el sexto congreso celebrado en Filadelfia. La salud de Marx, que ya tenía un poco más de 50 años, empieza a entrar en un declive. Se encierra aún más en sí mismo, sufre otro golpe terrible en 1881 con la muerte de su esposa Jenny, algo que no superaría jamás. Además, la situación europea no se ajustaba en absoluto a lo que él profetizaba. Los partidos socialistas especialmente no estaban siguiendo sus criterios, no le consultaban ni actuaban estratégicamente como él pensaba que debían actuar. En marzo de 1883 fallecería, como apátrida, en su casa en Londres. Sería enterrado en el cementerio de Highgate. Pocas personas asistirían a su funeral, sus amigos más cercanos y poco más. Engels, su gran amigo, que le seguiría a la tumba poco después, le dedicaría unas palabras. El 14 de marzo, a las 3 menos cuarto de la tarde, dejó de pensar en el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solos y cuando volvimos le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. Pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo, y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Poco antes, su ama de llave, Hélène de Muth, que había vivido con Marx y su familia desde París, a pesar de no haber cobrado desde entonces, le preguntó si tenía algunas palabras como últimas voluntades. Marx se limitó a responder:
Las últimas palabras son para los tontos que no han dicho en vida lo suficiente. La tumba original de Marx apenas tenía unos humildes adornos. No sería hasta 1956 cuando el Partido Comunista Británico mandó construir una lápida con su busto y la siguiente frase: Proletarios de todos los países, uníos. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Después de su muerte, sus ideas siguieron extendiéndose por el mundo. Eso que había escrito ahora ya tenía nombre, ya tenía vida, el marxismo, que terminó derivando en el marxismo-leninismo y con él al régimen soviético. Terminó construyendo un modelo de Estado y sociedad, aunque, vamos a ser justos, eran las ideas de Marx, desvirtuadas por Lenin y finalmente apaleadas por Stalin. Un régimen final que poco tenía que ver con el sueño de Karl Marx, que jamás pudo ver un régimen verdaderamente socialista, solo pudo teorizar sobre el mismo. Marx trató de dar una respuesta a la pregunta de por qué en una sociedad donde los intercambios económicos no están condicionados por la obligación, como si lo era, por ejemplo, en sociedades feudales, donde sí había una obligación, donde había que pagar unos diezmos, donde había que pagar al rey, había que pagar a las iglesias. En estas sociedades no condicionadas por esta obligación, sistemáticamente hay algunos que siempre ganan y son más ricos. A pesar de que nadie nos obliga, incluso hoy día, a firmar tal contrato, a realizar tal compra, finalmente son los mismos los que siempre obtienen los beneficios de forma recurrente. Como dijimos al principio, casi la mitad del planeta vivió en algún momento bajo un régimen que decía llamarse marxista. Si el pobre de Marx levantara la cabeza, se caía de espalda de lo que habían hecho con sus palabras. Pero bueno, llevaba ya en la tumba muchos años. Hay una anécdota muy interesante sobre esto. Con la caída del muro de Berlín, había un monumento a Karl Marx, y este monumento fue vandalizado. Y entre toda esa masa de pintadas con improperios, alguien con un poquito de sensatez escribió una frase. Yo solo escribí un libro, no tuve la culpa. Y es así, él solo había escrito un libro. Espero haberles hecho pasar un rato agradable. Mantengan sus mentes abiertas, sus corazones audaces y sus oídos atentos a las historias del pasado. Y recuerden, en 3 tiempos se divide la vida. El presente es muy breve. El futuro, dudoso. Solo el pasado es cierto. Muchas gracias. Selling your car to Carvana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or VIN. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today.